El consejero regional de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, y el alcalde de Móstoles, Esteban Parro, han firmado un convenio que incluye la creación de una nueva línea urbana de autobús que dará servicio a más de 40.000 vecinos de barrios alejados de las estaciones de Metrosur. Según el alcalde, esta nueva línea da respuesta a las demandas vecinales de estas zonas de Móstoles, que en el diseño de Metrosur se quedaron distanciadas de las paradas del suburbano. El convenio también da respuesta, a través de la remodelación de la línea 3 de autobús, a las necesidades de los trabajadores de Repsol YPF, Móstoles Tecnológico, Polígono Industrial de Las Nieves y de los vecinos de la urbanización de Las Nieves El Lucero, situada junto al término municipal de Villaviciosa de Odón. Señoras y señores, y también muy bienvenidos a todos los funcionarios y altos cargos del Consorcio de Transporte que también nos acompañan hoy. La firma de este convenio supone una extraordinaria noticia para los mostoleños, pues a pesar de que es un acuerdo que tiene un calado financiero y es un acuerdo económico, el documento recoge una gran reivindicación ciudadana: la construcción, el inicio de una nueva línea urbana en Móstoles, ni más ni menos, que dará servicio a unas 40.000 personas. 40.000 vecinos que tienen sus casas ciertamente alejadas de las estaciones de Metrosur. Todo lo alejadas que todos podamos entender que son alejadas. El objetivo de la comunidad es que las viviendas se encuentren lo más cercanas del metro, del ayuntamiento también, en radios como máximos de 500 o 700 metros de las estaciones. Cuando esto no se produce, porque nuestra ciudad es una ciudad circular, y en la construcción de Metrosur, por muchas vueltas que pretendiéramos dar con la línea de Metrosur, se pudieron hacer 5 estaciones, quedaban partes a la derecha y a la izquierda de esas líneas bastante alejadas de Metrosur. El anhelo, el gran deseo de los ciudadanos es que el metro esté cerca de sus casas. Pues bien, dentro de ese compromiso que algún día va a llegar, y más pronto que tarde, de encontrar una solución definitiva sobre un metro circular para la ciudad de Móstoles, el consejero de Transporte, con el gobierno de Móstoles, el compromiso a través de el debate del Estado del municipio para crear una línea, la línea 4, que en los barrios de Villafontana 1, Villafontana 2, Versalles y Estoril 1 encontraran una fórmula más rápida para poder llegar a las estaciones del metro. Esta línea 4 une la estación de Manuela Malasaña con la estación de Móstoles Central, pasando lo más cerca posible de las casas de esos vecinos que tenían el sentimiento que la estación de metro estaba muy alejado, con lo que le ponemos el metro más cerca de sus casas, por lo tanto Madrid más cerca de sus casas. Ese es el objetivo que hoy estamos cumpliendo, fundamentalmente con respecto de esa línea. También se crea o se transforma la línea 3. La línea 3 es una línea que nos la han pedido las asociaciones de empresarios, fundamentalmente, los polígonos industriales de Las Nieves y también de Móstoles Tecnológico. Es una línea llamada línea lanzadera. Une Móstoles Central con el polígono industrial de Las Nieves, pasando por Móstoles Tecnológico. Todos tenéis ahora mismo en la cabeza el mapa de Móstoles, en donde desde Móstoles Central, pasando por el espacio de Repsol, entramos por Móstoles Tecnológico y se une con el polígono de Las Nieves. Así, la gran reivindicación del polígono más populoso en estos momentos, de con más trabajadores, que es el de Las Nieves, encuentra una forma de llegar a Móstoles Central y desde ahí a sus casas y sus viviendas, vivan donde vivan, o en Móstoles o en las ciudades del entorno, e incluso en Madrid. Esos trabajadores podrán llegar a su trabajo a través de este
de esta línea lanzadera fundamentalmente. Y muy especialmente una empresa que el viernes pasado tuvimos el altísimo honor de recibir a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias inaugurándola, ThyssenKrupp, una empresa que ve también satisfechas sus peticiones de tener un autobús lanzadera en razón de Móstoles Central con su puesto de trabajo. Ya hay 250 trabajadores en ThyssenKrupp y se espera que en un poco tiempo alcancen 850. Y eso significa que es muy necesario, era muy necesario, y también en Móstoles Central no solamente está ThyssenKrupp, vamos a inaugurar pronto el vivero de empresas, el INDEA de la energía, hay otra empresa ya en funcionamiento y tantas como se van a construir en los próximos meses. Por lo tanto, muy necesaria, y yo, consejero, quiero venir aquí a exponer tu sensibilidad, la de todo tu equipo, para que firmemos este convenio y esta reivindicación, que es una reivindicación empresarial y también vecinal en todos sus conceptos, amplios conceptos, pues la pongamos en marcha. Es una gran noticia para todos ellos. Hay un sentimiento de que tenemos de la gente que dice: tenemos metro en Móstoles, pero yo no le disfruto, porque me decía Conchita, no, si es que cuando salgo de mi casa yo nada más que puedo irme hacia Madrid. Bueno, muy relativamente eso porque pasa la 523 solamente pero también pasa la línea 1 y se puede hacer, bueno, todas esas dificultades, pero la realidad es que es una reivindicación totalmente necesaria, es muy urgente incluso hacerlo, era un compromiso electoral asumido en este pleno donde estamos nosotros ahora en septiembre del año 2010 y que damos cumplimiento con la firma de este convenio que hoy acabamos de hacer, y muy agradecido porque siempre estáis al quite de las peticiones de Móstoles y lo agradecemos muy especialmente. Consejero, sois sensibles, muy sensibles con nuestra ciudad y de verdad agradecemos a todos, al viceconsejero, al gerente del consorcio, a todos que nos tratan muy especialmente en este tema y habéis sido muy receptivos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, querido alcalde, viceconsejero de Transportes, gerente del Consorcio Regional de Transportes, concejales del Ayuntamiento de Móstoles, profesionales del consorcio, representantes vecinales que nos acompañan. Bueno, lo primero que darte las gracias, alcalde, por recibirnos y además en este salón de plenos tan bonito. Yo que soy municipalista, porque ahí aprendí mucho y estuve muchos años en un ayuntamiento, pues cada vez que estoy hablando en un pleno, la verdad es que me gusta. Yo lo primero que quiero es, os traigo un saludo de Esperanza Aguirre, la presidenta. Le hubiera encantado venir hoy aquí, pero que era imposible por su agenda. Pero que tenía especial interés en haber estado hoy aquí, porque cuando el alcalde nos planteó esto en la consejería... No, estaba diciendo que les traía un saludo especial de la presidenta Esperanza Aguirre. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que además a ella le hubiera gustado estar aquí y haber firmado este convenio en mi lugar. Cuando el alcalde nos planteó el tema, la necesidad que tenían ustedes de buscar una solución a un problema de movilidad como el que tenían, nosotros lo comentamos con la presidenta. Y la presidenta nos dijo que adelante y cuanto antes. Y por tanto, pues yo quiero aquí recordarlo, porque muchos de ustedes no tienen nada más por qué saberlo, pero así fue, y por tanto nos pusimos a trabajar, primero como consecuencia de la petición de un alcalde. Ustedes pensarán que para eso están los alcaldes. Bueno, pues hay alcaldes que no luchan por los temas de sus vecinos. Su alcalde lucha por los temas de sus vecinos, se lo puedo asegurar, porque a mí me vuelve loco algunas veces, cumple con su obligación, y yo creo que Móstoles tiene un gran alcalde que se merece, como el alcalde se merece, y trabajar para Móstoles, que es su gran pasión y su gran afición. Hoy estamos aquí
porque a partir del día 18 de abril van a entrar en servicio 2 líneas, una remodelada, que es la 3, y la nueva línea 4, ambos urbanas. Por tanto, podemos hablar claramente de 2 líneas nuevas. La línea 3, ya lo ha dicho el alcalde, va a comunicar Metrosur y cercanías en la estación de Móstoles Central con el Parque Tecnológico y con el Polígono Industrial de las Nieves. Su finalidad principal es, por tanto, mejorar la movilidad por motivos laborales. La línea 4 va a dar servicio, en cambio, a zonas residenciales y por este motivo su frecuencia de paso va a ser mayor, señor alcalde. Su finalidad es la de acercar a los vecinos de su área de influencia hasta Metrosur y cercanías, en las estaciones de Manuela Malasaña y Móstoles Central. Con esto damos una respuesta a las demandas del alcalde y de los vecinos a través de su alcalde. Creo que estas 2 líneas, unidas a las otras 2 líneas urbanas y las nada menos que 14 líneas interurbanas que discurren por Móstoles y que también permiten trayectos urbanos, van a garantizar plenamente los desplazamientos y la accesibilidad para el transbordo rápido con otros medios de transporte complementarios. Porque no hay que olvidar que además de los autobuses, en Móstoles se cuenta con 5 estaciones de Metrosur, con 2 de cercanías, y que cuando esté terminado también tendrá 4 estaciones de la línea ferroviaria a Navalcarnero, un conjunto de infraestructuras muy importante. Y en este punto, Navalcarnero, alcalde, que yo sé que os inquieta, lógicamente, solo unas breves palabras. Navalcarnero se va a continuar. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho, en un momento en que estamos analizando los planes, digamos, de desarrollo de la obra, lo que hemos hecho, de acuerdo también a las peticiones del alcalde, es, digamos, dar solución a aquellas obras que se podían considerar que dentro del municipio estaban trastornando la vida de los vecinos. Eso lo hemos hecho, pero eso no quiere decir que no vaya a continuar todo el proyecto. ¿Por qué Navalcarnero ahora mismo está como está? Estoy hablando de la línea ferroviaria. La línea ferroviaria es un concurso, una adjudicación, la ganó una empresa con toda legalidad, es el mejor precio, la mejor oferta técnica. Esa oferta, desde el punto de vista económico, se obligaba a la empresa, por una parte, a financiarla a su costa, con sus propios medios económicos, y después con medios externos, o sea, con créditos bancarios, para entendernos. La empresa ha cumplido y ha cumplido con la financiación de su propio dinero. Ya lo tiene enterrado en la obra. Donde está habiendo problemas es con la financiación externa. ¿Por qué? No con esta obra, con todas, porque sabemos todo lo que está pasando. Entonces, nosotros hemos llegado a un acuerdo con la empresa podíamos haber, yo que sé, presionado, haberla ahogado. No es la finalidad nuestra. La finalidad nuestra es que consideramos este proyecto de interés general, de interés para Madrid, de interés para Móstoles y para Navalcarnero, y que en consecuencia de eso lo que hemos hecho ha sido negociar la posible solución para que la financiación llegue. Estamos negociando un nuevo calendario para continuar la obra, y la empresa a su vez está buscando esa financiación que le falta. Y por tanto estamos en eso, quiero que lo sepan, a mí me gusta la transparencia y decir las cosas como son,